Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ¿Jesucristo hizo milagros o no hizo milagros? Pues bien, vamos a tener que mirar con cautela lo que nos narra y nos enseña la tradición y la Sagrada Escritura. Como decía en su oportunidad el jesuita Humberto Sosa, que no sabemos si lo que dijo Jesucristo es cierto o no, porque como no había grabadoras, pues no sabemos. Pues tomando esa manera de razonar de este prelado de la iglesia, pues uno dice, bueno, ¿cómo sabemos si hizo milagros o no hizo milagros? Si lo que dijo, lo dijo o no lo dijo, si no había grabadoras. ¿Será que si dijo, ámense los unos a los otros? ¿O es puro invento? ¿Será que dijo, el que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio? ¿Será que lo dijo o no lo dijo? Pues no había grabadoras. ¿Será que cuando la gente estaba ahí reunida para la multiplicación de los panes y los peces, el Señor bendijo y miró al cielo, hizo una oración, dio la acción de gracias? ¿Será que dijo eso o no lo dijo? ¿Será que pasó eso o no pasó? No hay constancia, no había grabadoras, ni para filmar, ni para captar la voz. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simple, hay que utilizar el sentido común y hay que irnos para la historia. Voy a darles un ejemplo. Hay un señor que se llamaba Sócrates. Este señor estuvo como casi unos 300 años largos antes de Jesucristo, ¿no? Y Sócrates jamás escribió nada. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos de Sócrates? Hombre, porque Platón escribió sobre él. Y algunos discípulos de Sócrates escribieron sobre él. Entonces, todo lo que nosotros conocemos de Sócrates, cómo murió Sócrates, qué enseñó Sócrates, el pensamiento filosófico de Sócrates, es gracias a sus discípulos, Platón y otros. Es decir, que si Platón y otros que fueron discípulos de Sócrates no hubieran escrito nada, nosotros no hubiéramos tenido conocimiento ni noticia de quién es Sócrates. Haciendo esta analogía, entonces usted puede comprender que lo que nosotros sabemos de Cristo Jesús es gracias a sus discípulos. A las personas que estuvieron con él, que tuvieron un contacto de primera mano con él. Y estos discípulos entonces narraron, ¿no? Y dejaron consignado por escrito lo que Jesucristo dijo e hizo. Porque hemos visto y oído. Y como hemos visto y oído, entonces nosotros narramos lo que hemos visto y oído. Atendiendo a esas palabras de que hemos visto y oído, entonces uno empieza a mirar si Jesucristo hizo milagros o no hizo milagros. Cuando Jesucristo actuaba y decía las cosas, las decía para lanzar una enseñanza o qué. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Resulta que existe unas parábolas, un lenguaje parabólico, un lenguaje analógico, un lenguaje comparativo, un lenguaje figurativo, un lenguaje que puesto en determinado contexto nos quiere transmitir una enseñanza para nuestra vida de fe. Tenemos la parábola del hijo pródigo, tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola de la semilla de mostaza, tenemos la parábola de la mujer que encuentra una monedita, tenemos muchas parábolas que nos enseñan algo, ¿no? Y que nos relacionan íntimamente con Dios. Pues bien, otra cosa es la parte histórica. Entonces, la analogía, el lenguaje analógico, comparativo, no parabólico, no es histórico, no, es simplemente recursos de lenguaje para transmitir algo. Pero el hecho de los milagros, porque la pregunta es esa, ¿hizo Jesucristo milagros o no? Entonces hay que ir a la realidad histórica que desborda la situación y las realidades contextuales del lenguaje. Entonces son los hechos, porque hemos visto y oído. Entonces, en el Evangelio de Lucas, que fue el que vimos el domingo pasado, 23 de junio, observamos que Lucas nos narra cómo Jesucristo multiplicó panes y peces. Los multiplicó. ¿Y cómo sabemos que los multiplicó? Pues simple, aquí es donde va la parte histórica. Para hacer una buena homilía hay que hacer un buen contexto hermenéutico bíblico. Es pésima teología, pésima hermenéutica sacar una homilía de un solo texto. Es decir, ¿y eso qué tan complejo? Entonces, si yo quiero saber si Jesucristo multiplicó panes y peces, yo no puedo solamente tomar un evangelio, un texto del evangelio. Tengo que mirar los otros evangelios para ver qué más nos dicen. Eso es mirar el texto dentro de un contexto para que la enseñanza quede completa.
porque si no, entonces el texto nos va a salir con algún pretexto y por ahí no es la cosa. Entonces, si yo tomo el Evangelio de Lucas y no lo miro y lo comparo con los otros evangelios que nos hablan sobre el mismo episodio de la multiplicación de los panes y los peces, entonces me queda recortado el dato que quiero transmitir. Quiero recordarle a usted, querido amigo, que existen unos evangelios que son sinópticos, ¿no? Que son los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y existe otro que se llama el Evangelio según San Juan. Son 4 evangelios, pero 3 son sinópticos. Es decir, sinóptico significa que con una mirada veo una semblanza, unas semejanzas, con una mirada. Es lo que indica sinóptico, de sinopsis, de una mirada, una sola mirada, entiendo las semejanzas que hay y lo puedo observar mejor. Que es distinto al Evangelio de Juan, que contiene unas características particulares y distintas. Bien. Pero de todas maneras, si vamos a analizar históricamente este hecho de si Jesucristo multiplicó panes o peces, vamos a mirar si sí o si no. Primero, características de orden histórico. Es un hecho que está narrado en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Les recuerdo que estos evangelios fueron escritos por personas distintas en épocas distintas y están narrando unos hechos, un hecho muy concreto, cosa que de acuerdo al estudio de los que hacen hermenéutica bíblica y los que saben de Biblia y los estudiosos de Biblia, eso es un dato que nos ofrece que el hecho es histórico. Cuando está entre más evangelios esté, entonces es un dato que nos dice que el hecho lo más seguro es que es histórico. Y con el lenguaje que se utiliza, entonces se sabe que es histórico, no es parabólico, no es analógico, etcétera, sino que se dio como tal. Está en los 4 evangelios. Detalles que hacen que el evangelio que tenga connotación más histórica. Por ejemplo, la presencia del muchacho, un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Listo. Otro hecho que nos narra, que nos da afianza más el hecho histórico. El material con que estaba hecho el pan era de cebada. Bien. Entonces son detalles que se tienen y que nos muestran que la realidad es histórica, porque hay unos detalles que hacen, es que esto fue así, y fue narrado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan en épocas distintas. Cosa que al analizar todo eso de manera contextual nos muestra que el hecho fue histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que para el estudioso de la Biblia puede afirmar sin ningún temor a equivocarse que fue una señal milagrosa? La siguiente está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Dice así: los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. El versículo 14 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Fíjate que ya dejamos el de Lucas y tomamos el de San Juan para mirar a ver si Jesucristo hizo milagros o no hizo milagro. ¿Multiplicó los panes o no los multiplicó? Entonces, vuelvo a repetir desde el versículo 13 de este capítulo 6 de San Juan. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Bien, creo que aquí está la clave. A nadie van a proclamar rey simplemente porque hace una oración, una bendición y todo el mundo se sacia con esos panes y esos peces. Y esas 5,000 personas. A nadie van a proclamarlo rey porque bendice, todo el mundo come, se divierte, la pasa rico, pásame tú este pancito, te voy a darte un pescadito, saca tú la tortillita, dame esta partecita aquí de este sándwich, yo te paso aquí estos chips, muéstrame tú aquí este chilito, pásame aquí el refresco, pásame la gaseosa, tú el jugo, todo muy bien, jajaja, qué bueno estar con Jesús, este personaje muy simpático, qué agradable. A nadie van a proclamar rey por eso. Eso lo hace una persona cualquiera. Eso lo hace un hombre muy simpático, una persona muy buena, eso lo hace un ateo, eso lo hace un gnóstico, reúne un montón de gente, día primaveral, trajimos aquí unos panes, unos peces, los partimos, se los damos a la gente, es más, sin bendición.
todo el mundo está tan contento, tan amable, tan querido, el ambiente es tan bonito que todo el mundo come y todo el mundo se vuelve generoso porque el ambiente es agradable. Eso lo hace cualquiera, hasta un ateo. Pero Jesucristo en esa parte no está mostrando eso, que Él es muy simpático, muy querido. No, está mostrando que Él es Dios. Y por eso esta gente, al ver, porque hemos visto y oído, al ver la señal que hizo, versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Fíjense que ya complementamos el Evangelio de Lucas, que no nos trae este episodio. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta, es que este sí hace milagros, es que mire los portentos que hace, este sí viene de Dios. ¿Y Jesucristo qué? Tuvo que oír, porque lo querían proclamar como rey. A nadie van a proclamar rey simplemente porque todo el mundo se ríe y come plácidamente en un día primaveral. Por Dios santo. Ahora, simplemente por cuestión de sentido común. Aquel que pone en tela de juicio la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, puede poner en tela de juicio y en duda si Jesucristo convirtió las tinajas de agua en vino, si Jesucristo caminó sobre el agua, si Jesucristo calmó la tempestad, si Jesucristo expulsó demonios, si Jesucristo hizo ver al ciego, si Jesucristo resucitó en cuerpo, y dudar inclusive si Jesucristo está allí en ese pan, que después de la oración consecratoria se convierte en su cuerpo. También puede ponerlo en duda. Existe una realidad de orden histórico que no se puede dejar de lado, y hacer una homilía solamente tomando un texto, ¿no?, para explicación a un milagro es una mala teología, es una mala hermenéutica bíblica, y el dato sale muy recortado, muy dudoso y muy incipiente, que no va a decirnos absolutamente nada. Jesucristo hizo milagros, porque si usted le quita la realidad del hecho milagroso que hizo Cristo Jesús, ¿en qué queda convertido Cristo Jesús? En un personaje muy simpático, muy amable, muy querido, ¿no?, que era judío y vino aquí al pueblo judío para hacer cosas muy interesantes, y fue causante de odios, ¿no?, y de mucho amor, y por eso lo mataron. ¿Ese es Cristo Jesús? No. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?, hecho hombre, es Dios entre nosotros, el Emmanuel, y para mostrar que era Dios hacía milagros. Pero si usted le quita los milagros o las señales que hizo Cristo Jesús, quien le queda convertido en un hombre muy simpático que ofrece pescados y panes a las personas para que estén tranquilos en un día primaveral. No, señor, esas cosas no son así. Creo que negarle la realidad histórica de los milagros de Cristo Jesús, yo creo que no podemos mirar las cosas así, de esa manera. Jesucristo muestra que es Dios por sus milagros, y si usted le quita a Jesús sus señales y signos prodigiosos, ¿en qué nos queda convertido Cristo Jesús? Saque usted conclusiones. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.